Con este trabajo final para la introducción al lenguaje quisimos indagar sobre la importancia que tiene el lenguaje en la institución uconiana. Hicimos varias entrevistas a personas de acá de la universidad y en eso está basado nuestro trabajo final. Nosotros, Tatiana, nosotros somos estudiantes de lengua extranjera, estamos haciendo una entrevista para el final de introducción al lenguaje. ¿Listo? Mira, te vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es el aporte del lenguaje al desarrollo humano? Para mí es muy importante, ya que nos permite tener una interacción social y nos ayuda a desarrollar adecuadamente. ¿Y en la personal? En lo personal igual también me fortalece mucho como persona y me da un mejor valoración personal. Listo, Tatiana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Trujillo. Y aquí mis compañeros y yo estamos haciendo el trabajo final de la licenciatura en lengua extranjera, que la materia es introducción al lenguaje, perdón. Vamos a hacer dos preguntas muy puntuales. ¿Se imagina usted una sociedad sin lenguaje? ¿Por qué? Pues primero somos lenguaje, ¿cierto? Sí, porque por el mero hecho de ser seres humanos racionales, eso nos dota de lenguaje, ¿cierto? O sea, lo que hace que exista el lenguaje es precisamente la conciencia, la razón. Recuerde que los griegos llamaron logos a la razón, y la palabra logos significa palabra, entonces somos palabra, ¿cierto? Sí, inclusive yo pienso pues que todo ser viviente que tenga movimiento por sí mismo, que el mismo sea autónomo de su movimiento, todo ese tipo de cosas, maneja un tipo de lenguajes, pienso yo. Por ejemplo, vemos en el caso de los animales, por ejemplo los delfines o las ballenas que se comunican por ondas. Entonces, pero quizás el de los seres humanos es un poco más desarrollado, pues este de lo que usted me acá es, obviamente es más desarrollado. Y bueno, gracias. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la importancia del lenguaje en nuestra sociedad? Pues nosotros como seres humanos somos seres sociales, ¿cierto? El mero hecho de ser seres sociales, pues se da a partir inclusive de la comunicación, ¿cierto? O si no, cada uno sería un ente por ahí. Imagínense cada uno en el mundo rodando como una isla. Sería un náufrago en medio de un montón de gente, ¿cierto? Porque precisamente lo que nos hace sociales es el lenguaje, ¿cierto? Inclusive el lenguaje no solo verbal, pues la palabra lenguaje es una cosa muy amplia, porque el lenguaje se da tanto a nivel verbal, textual, facial, corporal, el lenguaje de las manos, el lenguaje de los ojos. Entonces todo el tiempo somos lenguaje. Una sociedad sin lenguaje sería una sociedad devastada, sería una cantidad de seres solitarios en el planeta, o sea que no veríamos nada. Sí. Bueno, hermano, Dios le pague. Con mucho gusto. Que esté muy bien, que tenga una feliz tarde y dibuja muy buenas tardes. Nosotros somos, me llamo Luis Gonzalo, compañero Carlos, somos estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras y estamos haciendo unas preguntas Acerca del lenguaje. del lenguaje para el final de una materia. Entonces queríamos hacerle dos preguntitas. Okay. La primera, ¿cuál es el aporte del lenguaje al desarrollo humano para usted? Pues para mí con el lenguaje uno se puede comunicar con las personas, compartir pensamientos para aprender unos de otros y así cada quien mejora una sociedad aumentando el conocimiento entre las demás personas, interactuando con los demás. Listo. Y la otra sería, ¿usted se imagina una sociedad sin lenguaje? Pues la verdad es imposible porque el lenguaje es verbal, por señas, de toda forma, entonces cualquier signo que represente es un lenguaje. Entonces sin forma de comunicarnos sería imposible vivir en una sociedad. Muchas gracias. Hermano, muchas gracias, Dios lo bendiga. Suerte en los finales pues. Estamos yendo para un trabajo de introducción al lenguaje. La primera es si usted considera que el lenguaje es importante para el desarrollo cultural y personal. Sí, totalmente, claro. Es la herramienta primordial de la comunicación y de la expresión de las ideas. Entonces, no solo el lenguaje materno, no solo el lenguaje hablado, sino el lenguaje de señas, todo tipo de lenguaje. No solo el materno, sino los tipos extranjeros también. ¿Se imagina una sociedad sin lenguaje? Pues, de todas maneras va a haber algún tipo de lenguaje, ¿cierto? O sea, no es lenguaje hablado, pero sí tienes algún tipo de lenguaje para que haya sociedad. Bueno, personal, ¿usted
¿cuál cree que sería para usted el perfil de un estudiante podiano para que esté estudiando licenciatura en lengua extranjera? Pues primero, yo creo que antes que las lenguas, que le guste la licenciatura, o sea, que le guste enseñar, porque para enseñar, para aprender lenguas, pues uno puede aprender en una calle, en internet, en los programas. Entonces eso es como lo primordial. Y segundo, que tenga como mucho sentimiento ¿cómo se dice? Como por este área, por la zona en la que estamos aprendiendo, porque nosotros estamos muy enfocados en contribuir específicamente con los 20 proyectos pequeños. Bueno, profe, muchas gracias. Con esta experiencia nos logramos dar cuenta de que hay una concientización acerca de la importancia que tiene el lenguaje en nuestra sociedad, por lo menos en el ámbito estudiantil de acá de la UCO, puesto que la entrevista se la hicimos a personas, tanto como personas normales que no tienen que ver nada con el estudio del lenguaje, como a personas especializadas. Para la sociedad es muy importante el lenguaje, ya que a través de podemos transmitir emociones, ideas y conocimientos a otras culturas. Nos damos cuenta que a medida que va avanzando las culturas, los lenguajes son diferentes entre cada una de ellas. Y entre cada lenguaje de cada cultura existe un dialecto y su propio idioma. Nosotros los seres humanos a través del tiempo hemos venido también incluyendo en una forma de comunicación y de lenguaje expresarnos mediante la tecnología también. Hemos estado inmersos a través del tiempo avanzando y creando formas de no solo interactuar con una persona directamente, sino que ya a través de redes sociales, mensajes de texto y muchas más formas que tiene el internet, hemos encontrado también una forma de lenguaje y expresarnos siempre con los seres humanos. La pregunta que nos hacíamos después de esta investigación era que si sin el lenguaje hubiera sociedad, pues está comprobado de que no, todos opinamos igual, no existiría la sociedad, porque desde sus cimientos, desde la prehistoria, siempre ha habido un tipo de lenguaje, siempre ha habido la necesidad del hombre para comunicarse con otros seres humanos, para dar nuevas técnicas para cazar, nuevas técnicas para hablar de sus creencias, de sus dioses, etc. Eso lo vemos reflejado hasta el día de hoy. También vemos que el lenguaje tiende a ser evolutivo, evoluciona a medida que va pasando el tiempo, tiende de pronto, antes se veía de pronto que la escritura era un poco en jeroglíficos, después pasó a ser una escritura decodificada, que son las letras. Es también el lenguaje que nosotros poseemos. La lengua de nosotros es el español, pero en otros países ha evolucionado. Tienen el alemán, tienen el francés, tienen el ruso, tienen el italiano. ¿Eso qué quiere decir? De una forma u otra el lenguaje es solo uno, que es comunicar, independientemente sea cualquier tipo de lenguaje. Así, pero dentro del lenguaje van a haber diferentes tipos, cada sociedad, cada cultura va a manejar su propio lenguaje. Es una manera así de decirlo. Nosotros escribimos diferentes acá en Latinoamérica como se escribe quizás en Europa, en países europeos o en africanos. Pero ¿cuál es la idea del lenguaje en sí? Comunicar, darnos a entender, expresar nuestras ideas, todo lo que nosotros sabemos y queremos que el exterior se dé cuenta de nosotros. Y por esta sencilla razón llegamos a la conclusión de que sin el lenguaje no hubiese nada, pues sencillamente los seres humanos no existiríamos, porque nosotros el solo hecho de para relacionarnos con otras personas tenemos que comunicarnos. Entonces, sin el lenguaje no existiría la sociedad. Esa es la base fundamental de toda la sociedad, el lenguaje, la comunicación. ¿Qué debe ser un estudiante de una lengua extranjera? Un estudiante de una lengua extranjera debe ser una persona disciplinada, dedicada, una persona que no le dé pereza investigar, una persona que sea gomosa por el idioma. Ahora bien, ¿qué debe ser un estudiante de lenguas extranjeras acá en la U? Debe ser una persona igualmente disciplinada, una persona muy responsable, demasiado dedicada, una persona que sea muy ambiciosa y que no le dé pereza compartir, que vea a un amigo en problemas y se tome su tiempo para explicarlo. Una persona con ambición, una persona que tenga un futuro planeado, que tenga un proyecto de vida. Sobre todo una persona demasiado
disciplinada.